Quiero dar una bienvenida muy especial a nuestros alumnos de esta 13ª edición del máster, con la mayoría de los cuales no habíamos tenido, bueno, ni hemos tenido todavía, puede decirse, ocasión de charlar, ni siquiera de vernos. Así que a lo largo de esta jornada, si os parece, bueno, pues podemos charlar con vosotros y vernos un ratito y comentar algunas cosas en directo que quizás debemos comentar. Así que estamos a vuestra disposición, tanto yo, que soy Marina Gascón, mis compañeras de la organización, Josefa Cantero y Mari Carmen González Carrasco. Quiero dar también una bienvenida muy especial y muy sentida, como siempre, pues a nuestros alumnos de las anteriores ediciones del máster, que antes lo comentábamos con algunos de ellos. La verdad es que cuando preparamos esta jornada siempre lo hacemos pensando en nuestros alumnos de todas las ediciones, no solamente de esta. No somos capaces ya de concebir la jornada solamente como vinculada a la edición en la que estamos desarrollándola. Y bienvenidos también pues, a todos los asistentes, compañeros, profesores de la facultad y las demás personas que nos han querido acompañar hoy. Bueno, va a dar comienzo, no me voy a demorar nada porque vamos un poquito justos de tiempo, la jornada de discusión sobre problemas abiertos del derecho sanitario y bioética. Este año, con la colaboración especial de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete, y quiero aquí pues, tener una mención especial también a Julián Pérez Charco, que ha sido la persona que nos ha facilitado pues, esa colaboración, esa coordinación, y ojalá podamos seguir teniéndola también en adelante. En esta jornada vamos a tratar 4 temas fundamentalmente, ya lo sabéis, pues el tema de la seguridad del paciente, con el que vamos a comenzar, el de los problemas que plantea el acceso a la historia clínica electrónica y esta tarde pues 2 temas de un tono distinto, pero también, digamos, un tono más polémico, incluso el de la vacunación y el del acceso a los medicamentos. Desde aquí quiero dar ya pues, las gracias a los profesores del máster que han tenido la amabilidad de participar en esta jornada, a Javier Moreno, en primer lugar, a Sergio Gallego, que está ya aquí también, a Nuria Garrido, nuestra compañera de la facultad, y a Fernando Lamata, que también participará esta tarde. Y nada más, comenzamos, si os parece, ya la jornada. Vamos a tener, me parece que os lo ha dicho ya Carmen antes, vamos a tener esta primera charla, luego haremos una pequeña pausa para tomarnos un café y después pues continuamos. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muy buenos días. Yo me sumo a la alegría de Marina por teneros aquí, por conoceros a los que no conocíamos y por recibiros de nuevo en esta casa, que es la vuestra, a los que venís de egresados de otras ediciones. Mi alegría además es mucho mayor si puedo presentar a Javier Moreno Alemán, nuestro primer ponente, por el que tengo un sincero afecto y una admiración científica pues, muy grande. Él es socio director del Lexmor Asociados, abogado especialista en Derecho Sanitario, en Derecho Farmacéutico, Derecho de Daños, de la Responsabilidad Civil y Patrimonial, Derecho del Seguro. Ha sido presidente ejecutivo de Asjusa Letramed y socio fundador desde el año 1998 hasta el año 2015, en que fundó Lexmor. Como actividades más relacionadas con la ponencia de hoy, debemos resaltar que es miembro y colaborador de la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios, de AEGRIS, y también ha colaborado con varias sociedades científicas relacionadas. Es patrono de la Fundación para la Investigación, la Docencia y la Innovación en Seguridad del Paciente, y además de ser miembro de varios comités de ética asistencial, como el del Hospital Santa Cristina de Madrid o el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, ha sido también profesor del Máster de Seguridad del Paciente del Ministerio, profesor, por supuesto, como ha dicho mi compañera Marina, de este máster de Derecho Sanitario y Bioética, y profesor de muchas otras enseñanzas especializadas en Derecho Sanitario y, sobre todo, pues un
abogado con una gran vocación docente que se ha reflejado en su colaboración con varias universidades a lo largo de muchos años, desde 1995. Ha estado en la Universidad Pontificia de Salamanca con sede en Madrid, ha estado también como profesor colaborador en el CEU San Pablo, ahora se encuentra colaborando con el Máster de Acceso a la Abogacía, ha estado también como profesor colaborador en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE y, en definitiva, es una persona experta, especialista, como ninguna otra persona tan diversificada en estos ámbitos de la docencia y la práctica jurídica pueda estarlo, especializado en Derecho Sanitario y un buen amigo de esta casa y siempre dispuesto a colaborar como conferenciante, como también viene siendo una de sus actividades más habituales. Por lo tanto, yo le doy las gracias, te voy a dejar aquí para que tengas más libertad de movimientos y de exposición y bienvenido a Albacete de nuevo, Javier. Muchas gracias. Buenos días a todos. Está claro cuáles son los motivos por los que vengo, porque me invitan amigos y la demostración de la amistad está en la presentación. ¿No? Quiero hacer un agradecimiento a Carmen González por esta presentación extensa que ha hecho de lo que es el historial profesional, a Marina Gascón y a Josefa Cantero que bueno, pues siempre tienden una mano para invitarme y bueno, pues yo la verdad es que me encuentro aquí como en casa. Son ya varias ediciones las que he tenido oportunidad de venir, tanto en las ediciones presenciales como en las ediciones que se vienen realizando ya en las últimas modalidades de máster a distancia. El tema que vengo a exponer hoy es un tema, el mensaje es un mensaje relativamente sencillo y que no es muy sofisticado. Es un mensaje relativo a cuál es el papel que tiene que jugar el derecho en la seguridad del paciente. Nunca el derecho va a ser el protagonista de la seguridad del paciente, nunca. Nosotros, desde el mundo del derecho, lo que podemos hacer en seguridad del paciente es poner al servicio de la seguridad del paciente las herramientas que nos da el derecho, pero nunca vamos a poder liderar la seguridad del paciente. Dicho eso, también es importante que tengamos en cuenta que los avances en seguridad del paciente solo serán posibles si se apoyan en el derecho. Y que el derecho puede ser también un compañero de viaje muy útil, ya no solo desde el punto de vista de la positivización de normas que favorezcan las mejoras en la seguridad del paciente, sino que puede ser un compañero de viaje importante que ayude a potenciar la seguridad del paciente. Dicho esto, ayer que venía con Sergio Gallego en el tren, que tuvimos oportunidad de hablar mucho tiempo, tanto en el tren como después por la tarde-noche, la seguridad del paciente está en un momento de efervescencia, por un lado. Se vuelve a hablar mucho de seguridad del paciente, todos los foros vuelven a tener en sus paneles o en sus ofertas la necesidad de mejorar la seguridad del paciente, pero lo cierto es que en los últimos 15 o 20 años no ha habido mejoras sustanciales en seguridad del paciente y se siguen hablando de los mismos mensajes o se siguen lanzando los mismos mensajes que se lanzaban hace 15 años. Acaba de haber un plan de seguridad del paciente del Ministerio de Sanidad y el plan uno lo empieza a leer y es un plan que apuesta por continuidad en seguridad del paciente. Y en esos foros donde se empieza o se vuelve a hablar mucho de seguridad del paciente, los que llevan mucho tiempo trabajando en seguridad del paciente, de alguna manera se empieza a notar algo de frustración por no haber avances significativos en seguridad del paciente. Yo creo que es el momento de hacer avances. Estamos en un momento donde la seguridad del paciente es una herramienta válida que va a permitir mejorar la calidad de la asistencia, pero tenemos que bajar esos planteamientos teóricos, esos planteamientos iniciales de los primeros pasos en seguridad del paciente para bajarlos al terreno real
y hacer efectiva esa seguridad del paciente, ponerla al servicio de los pacientes, no tanto en un plano teórico o en un plano de organización, sino hacerla materializar esa seguridad del paciente en los procesos asistenciales y materializar la seguridad del paciente segmentarla por género, segmentarla por patología, segmentarla por procesos e implantar esas medidas reales de seguridad del paciente. Mientras eso no se consiga, pues bueno, pues será una palabras muy bonitas, estaremos moviéndonos en un plano teórico, en un plano de difusión, casi de apostolado por la seguridad del paciente, pero no conseguiremos avances significativos. Dicho eso, la idea que está detrás de la seguridad del paciente es una idea tan antigua como la que se expone en el arte de la guerra, ¿no? El que destaca resolviendo las dificultades lo hace antes de que éstas se presenten. O la conocida frase popular, ¿no?, de Erasmo de Rotterdam, mejor prevenir que curar, y llevado al ámbito sanitario, viendo lo que puedan ser ideas ya antiguas o ideas clásicas. El fin de semana pasado ¿ahora? El fin de semana pasado el especial de La Razón a tu salud recogía un artículo muy interesante sobre las mejoras que hay que introducir en el sistema sanitario, las reformas que hay que introducir en el sistema sanitario, y os traigo una reflexión que hacía uno de los ponentes de esta tarde, Fernando Lamata, que fue consejero de Sanidad y una de las personas que yo creo que tiene mejor criterio y mejor visión de nuestro modelo sanitario, y que dice que las políticas de prevención son el futuro. Desde el punto de vista estratégico, tenemos que apostar por políticas de prevención. Y vamos a ver cómo las reformas legales que se han venido introduciendo en el último año o en los últimos años favorecen, nos tienen que estimular necesariamente a apostar por esas políticas de prevención. La primera reflexión es que la actividad sanitaria es una actividad de riesgo. Es una actividad de riesgo, en primer lugar, para los pacientes, que son las primeras víctimas. Es una actividad de riesgo, en segundo lugar, para los propios profesionales que generan daños y que también sufren las consecuencias de ese daño, que son las segundas víctimas. Y también es una actividad de riesgo para las propias organizaciones, para las instituciones en el seno de las cuales se desarrolla esa actividad asistencial. Entonces, vamos a ir analizando las tres posibles víctimas de la actividad sanitaria, pacientes, profesionales e instituciones, para fijar las primeras ideas de la presentación. La referencia para saber cuál es la actividad de riesgo para los pacientes la marca necesariamente el estudio ENEAS, que es el Estudio Nacional de Eventos Adversos ligados a la Hospitalización, estudio liderado por el profesor Aranaz, donde se recogen, sigue siendo un estudio de referencia para saber cuál es la incidencia de eventos adversos en la actividad sanitaria en el ámbito de la hospitalización, y nos pone de manifiesto varios datos ya muy llamativos, ¿no? Casi un 10%, un 9,3% de los pacientes hospitalizados en nuestro sistema sanitario sufre algún evento adverso como consecuencia de su hospitalización. El dato que nos debe llamar la atención es que un 42,6% de esos eventos adversos serían evitables si fuéramos capaces de aprender de los errores que cometemos como consecuencia de la asistencia sanitaria en nuestros hospitales, y el resto no serían evitables. Si vemos las causas de los eventos adversos en los hospitales, vemos como tres causas fundamentales: errores de medicación en un 37%, infecciones nosocomiales en un 25% y procedimientos quirúrgicos en otro 25%. Y el resto serían otras causas de eventos adversos. Por tanto, un 10% de los pacientes que ingresan en un hospital o que son tratados en un hospital sufren un evento adverso, y un 42,6% de esos pacientes, de esos eventos adversos, se habrían podido evitar. Si llevamos ese mismo análisis al ámbito de la atención primaria, nos encontramos con el estudio APEAS del 2008, que nos pone de manifiesto
mayor frecuentación en atención primaria que en hospitalización, como no puede ser de otra forma, y nos pone también de manifiesto un dato muy llamativo, que es que la incidencia de eventos adversos en el ámbito de la primaria es mucho más bajo que en el ámbito de la especializada. Es mucho más bajo y nos colocamos en un 10, por encima del 10 por 1000 de eventos adversos por cada paciente atendido en atención primaria. Pero donde se disparan las cifras y donde nos debe hacer reflexionar sobre la utilidad de profundizar en la prevención de eventos adversos es en el alto índice de evitabilidad. El 70% de los eventos adversos en atención primaria serían evitables. Si analizamos las causas de esos eventos adversos, nos encontramos otra vez con las causas similares a las que hemos visto en atención especializada: errores de medicación, peor curso evolutivo de la enfermedad y errores relacionados con los procedimientos. Vamos a ver otros estudios, y si nos vamos a analizar estudios en el ámbito de residencias y centros sociosanitarios, volvemos a encontrarnos con la misma tipología de causas de eventos adversos: cuidados, errores de medicación, infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y el factor predisponente que nos pone de manifiesto el estudio de ARCAS sería la vulnerabilidad de los pacientes que están ingresados en esas residencias y centros sociosanitarios. Los errores de medicación vuelven a ser una de las causas más frecuentes de eventos adversos en un ámbito tan especializado en los cuidados como pueda ser las unidades de enfermos críticos, UCIs, etc. Un 25% de los eventos adversos en el ámbito de unidades críticas y de pacientes críticos serían causados por errores de medicación. Otro estudio a destacar sería el estudio EVADUR, que es el estudio de eventos adversos en los servicios de urgencias. También nos vuelven a poner de manifiesto, este estudio fue liderado por el impulsor de la fundación a la que se refería Carmen, la Fundación para la Investigación, Docencia e Innovación en Seguridad del Paciente, el doctor Santiago Tomás Vecina, y es un estudio que nos pone de manifiesto que el 12% de los pacientes que acuden a un servicio de urgencias sufre algún incidente como consecuencia de la asistencia, el 7,2% sufre algún incidente que provoca algún daño, y se pone de manifiesto que hay fallos en la actuación en un 54,6% de los mismos. Las causas de los eventos adversos vuelven a ser prácticamente las mismas que en todos los niveles asistenciales o unidades: errores de medicación, retrasos en el diagnóstico, fallos de comunicación, y también con un altísimo grado de evitabilidad. Un 70% de esos incidentes y de esos eventos adversos que causan daño serían evitables en los servicios de urgencia. Este sería un cuadro resumen de los estudios que acabamos de exponer, y en ese cuadro resumen, bueno, pues se ponen de manifiesto, como decimos, un denominador común en los eventos adversos en todos los niveles y ámbitos asistenciales, que es incidencia de eventos adversos ligados a errores de medicación y fundamentalmente también procedimientos quirúrgicos, procedimientos relacionados con infecciones, etc. Dicho esto, como exponía inicialmente, esa actividad sanitaria generadora de riesgo no solo genera riesgos y produce daños para los pacientes, que serían las primeras víctimas, que son los estudios que acabo de poner de manifiesto, sino que también puede generar daños y puede generar graves problemas emocionales para aquellos profesionales que, realizando su actividad asistencial, generan daños graves a los pacientes. Un profesional que causa un daño grave a un paciente no vuelve a ser el mismo profesional que antes de causar ese daño. Es un profesional que se ve afectado gravemente en su nivel de confianza, en su nivel de toma de decisiones, etc. Y entonces, ese profesional muchas veces vive la causación de ese daño grave, la vive de manera casi, la vive en soledad prácticamente. No es capaz de compartirla con los compañeros, no es capaz de compartirla en un ámbito privado, de familiares, amigos, etcétera, porque lo vive como un fallo grave de su actividad, ¿no? Esa causación del daño. Hay un estudio de segundas víctimas que también lideró el profesor Aranaz con un grupo de trabajo, con una dinámica de trabajo. Yo estuve en los grupos de trabajo de segundas víctimas, la verdad es que una experiencia maravillosa. Y bueno, pues eran grupos multidisciplinares donde cada uno dábamos nuestra opinión y salieron una serie de conclusiones
en este artículo de segundas víctimas que les menciono, ¿no?, que os menciono. Se recomendó fundamentalmente a las segundas víctimas, a los profesionales que causan daño, se les recomendó fundamentalmente transparencia informativa y ser muy... Se les recomendó transparencia informativa, pedir disculpas y reparar el daño. Esas eran fundamentalmente bueno, pues los consejos que se les daban a los profesionales que habían intervenido en esos daños graves. Existió un acuerdo en todos los que participamos en aquel grupo de trabajo en la necesidad de apoyar a estos profesionales e informar a los pacientes y al resto de los profesionales de la organización. A partir de aquí, el contenido de la información se trabajó, qué es lo que se le tenía que informar, cuál era el contenido de la información que tenían que dar los profesionales que habían provocado ese daño grave, y era ofrecer salidas y soluciones al paciente y a la familia y ofrecer un nuevo contacto, darle una continuidad. Ha ocurrido esto, vamos a buscar la solución, vamos tal, y en cualquier caso seguimos a su disposición para poder seguirle informando de cuál es la evolución del cuadro. ¿Quién tiene que hacer esa información? Lo que recomienda el estudio de segundas víctimas es que necesariamente tenga que ser el médico responsable, y que el médico responsable debe tener una formación específica en comunicar esas malas noticias. Yo creo que muchas veces es un déficit que tienen los profesionales sanitarios, que son magníficos profesionales desde el punto de vista técnico, pero que no están entrenados para esa comunicación de malas noticias a los pacientes y a los familiares. Informar en el momento en que haya una información ya completa de qué es lo que ha ocurrido y cuáles son las causas que han motivado ese evento adverso, y evidentemente si de lo que hay que informar es de un fallecimiento, pues hay que informar de manera inmediata de cuál ha sido el resultado. Entramos ya en una parte del estudio de segundas víctimas con el que yo, bueno, pues tengo mis reservas, ¿no?, porque se habla de la necesidad de esa transparencia informativa de los profesionales a los pacientes, y en esa transparencia informativa, pues ahí yo, desde el punto de vista del abogado que me tengo que encargar de defender al profesional sanitario frente a una eventual reclamación, pues bueno, esa transparencia informativa, esa información clara, puede tener riesgos, y de alguna manera ese reconocimiento del error, esa transparencia informativa, facilitar toda la información, puede generar o puede preconstituir una prueba que sea perjudicial luego ante una eventual reclamación. Con lo cual, yo creo que esa comunicación también tiene que tener unos límites o un apoyo desde el punto de vista jurídico para saber cuál es la información que se puede dar para cumplir con ese deber de información a los pacientes del evento adverso o a los familiares, pero sin que ponga en peligro la responsabilidad desde el punto de vista del profesional, ¿no? Yo creo que, hablando de responsabilidad, un problema que tenemos en nuestro sistema, hablando de seguridad del paciente o de notificación de eventos adversos y de responsabilidad, es que no está perfectamente deslindado lo que son aquellos aspectos que se estudian, que se analizan para mejorar la seguridad del paciente, esos análisis de causa-raíz, esos estudios de evitabilidad, qué medidas podemos implantar. Una cosa es todo lo que hacemos en materia de seguridad del paciente y otra cosa es todo lo relativo a responsabilidad y reparación del daño. Y ahí yo creo que es donde en nuestro sistema sanitario y en nuestro sistema jurídico quizá las cosas están demasiado mezcladas a ese nivel, ¿no? Yo creo que es preciso deslindar, por un lado, todo lo que son estrategias para mejorar la seguridad del paciente y, por otro lado, lo que es la reparación del daño y la indemnización, ¿no? El tema de la responsabilidad, dejando atrás precedentes históricos, ¿no? La responsabilidad sanitaria en España, bueno, pues empieza a tener sus primeras manifestaciones en los años 50 a mediados del siglo pasado,
antes de los años 50 no se encuentran sentencias de responsabilidad sanitaria y a partir de los 50 empiezan a aparecer las primeras sentencias de responsabilidad sanitaria en nuestro país. Es verdad que a partir de los 90 es cuando empieza a haber un repunte de la responsabilidad y empiezan a aumentar las reclamaciones de responsabilidad. Como consecuencia de las transferencias sanitarias, sí que es verdad que esas reclamaciones de responsabilidad sufrieron un incremento, se acercó la reclamación al perjudicado y el enjuiciamiento también se acercó al perjudicado. De alguna manera todo eso favoreció un incremento de reclamaciones, pero es verdad que se ha producido una estabilización en cuanto al volumen de reclamaciones en nuestro país. Las razones de por qué se reclama más de lo que se reclamaba hace 50 años o hace 30 años, fundamentalmente son por los cambios trascendentales que ha habido en la relación de profesionales sanitarios y pacientes, pasando del paternalismo a una primacía de la autonomía de la voluntad, por el papel a veces distorsionador que puede jugar la familia en todo lo que es el proceso asistencial y el proceso relacional de la enfermedad con los profesionales sanitarios, por las expectativas que generan los avances médicos. Los avances médicos, la comunicación de un avance médico en medios de comunicación puede ser generadora de una demanda asistencial casi inmediata. He leído en el periódico, he visto en televisión, he oído en la radio y pueden estar generando una expectativa de prestación asistencial casi inmediata cuando lo mismo no está ni siquiera previsto su implantación o su acceso en nuestro sistema sanitario. Además parece que la medicina pues, puede curar todo y esto no puede ocurrir, no puede ser, tiene que haber alguna solución. Entonces la expectativa social que hay es muy superior a las soluciones que pueden ofrecerse realmente. Luego la cultura de derechos, somos más reivindicativos todos. Las presiones sociales que se sufre con ocasión del ejercicio de la actividad asistencial, ¿no? Presiones sociales de todo tipo, pues presiones sociales de tipo político. La política sanitaria empezó a estar desde hace varias décadas en las campañas electorales, pues se ofrecían mejorías en tiempos de respuesta, se ofrecían mejores coberturas, se ofrecían, bueno, pues era algo, el tema también de los medios de comunicación evidentemente es algo que influye mucho en cómo se reclama mucho más de lo que se reclamaba antes, y luego está el fenómeno de la mercantilización de la responsabilidad sanitaria. Detrás de todo este fenómeno de la responsabilidad, pues evidentemente hay una serie de intereses económicos, tanto corporativos como de profesionales, de distintos profesionales, tanto de abogados como de peritos médicos, etcétera, pues que tienen alguna ventaja o importantes ventajas económicas como consecuencia de ese fenómeno de la responsabilidad. El incremento de las reclamaciones, antes era muy frecuente que un profesional sanitario terminara su actividad profesional sin haber sufrido en toda su actividad una sola reclamación. Sin embargo, hoy lo frecuente es que como consecuencia de la actividad profesional, la mayoría de los profesionales sanitarios, o un porcentaje muy elevado, tengan que responder o dar algún tipo de explicación, ya sea en el ámbito administrativo o en el ámbito judicial, por asistencias que han prestado y resultados desfavorables que han sufrido sus pacientes, ¿no? Bueno, pues un estudio del Colegio de Médicos de Barcelona pues pone de manifiesto ya ese incremento en los años 90 del volumen de reclamaciones, y en el Servei Català de la Salud pues pone también de manifiesto ese importante incremento de reclamaciones de los profesionales. Los datos, como digo, no son datos alarmantes, no estamos en un volumen de reclamaciones que nos pueda hacer pensar en escenarios de reclamaciones como las que podamos pensar en Estados Unidos, no, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando de un volumen de reclamaciones, como comentaba antes, más o menos estabilizado. Queda por saber qué efecto va a tener, me referiré más adelante a ello, el nuevo baremo de daños de autos que se aplica con carácter orientativo al ámbito sanitario. ¿Eso puede favorecer un incremento del número de reclamaciones? Está por ver, acaba de entrar en vigor, pero es posible que ante la expectativa de una indemnización muy superior a la que se podía obtener hace relativamente poco tiempo, pues haya un incremento de reclamaciones.
Y luego, pues yo siempre lanzo un mensaje de confianza a esas segundas víctimas, ¿no? En el sentido de que cuando uno analiza las reclamaciones, cuando llega la reclamación y uno la lee, dice, madre mía, la que se ha liado aquí, ¿no? Qué desastre, qué mal resultado. Cuando le pasas esa reclamación a los peritos médicos y analizan la asistencia, la analizan en su conjunto, se pone de manifiesto que la mayoría de las actividades asistenciales en su conjunto son defendibles y que los daños muchas veces pues, no están motivados por defectos en la asistencia, porque esa asistencia que se hace en equipo, los fallos que pueda cometer uno de los miembros del equipo, en su mayoría o en la mayoría de las ocasiones pueden ser subsanados. Y luego muchos de los daños que sufren los pacientes no son consecuencia directa de la actividad asistencial, sino que son consecuencia de la propia evolución de las patologías, ¿no? Por eso digo que yo creo que los profesionales sanitarios, esos profesionales que sufren el miedo a la responsabilidad sanitaria como algo casi que les limita en su actividad diaria, pues una llamada a la tranquilidad, que el fenómeno de la responsabilidad para ellos no es un fenómeno que sea ni muy generalizado y que en la mayoría de los casos esas reclamaciones son defendibles desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista asistencial. En cuanto a las especialidades más reclamadas, es llamativo, pero nos tenemos que seguir remitiendo a estudios oficiales muy antiguos. Estudios oficiales, fijaos, que me refiero a un estudio del INSALU de reclamaciones de 1995 a 1998. Y no puedo referirme a estudios oficiales de datos agregados a nivel del Sistema Nacional de Salud porque no los hay. Como consecuencia de la transferencia sanitaria, cada comunidad autónoma sabe cuáles son las especialidades más reclamadas, cuáles son sus servicios más reclamados, pero esos datos no están agregados, ¿no? Pero el estudio del INSALU de 1995-98 nos da datos importantes. Especialidades más reclamadas desde el punto de vista cuantitativo, llama la atención que la más reclamada sea medicina de familia, pero digo cuantitativo, no cualitativo. Son reclamaciones de poca entidad, con daños más limitados, y ya empieza a darnos pistas el estudio del INSALU sobre especialidades que nos suenan ahora más como especialidades muy reclamadas. Especialidades como traumatología, como obstetricia y ginecología o cirugía general y urgencias, ¿no? Ahí ya sí nos empiezan a cuadrar datos con datos que puedan ser mucho más actualizados. Si queremos ver datos actualizados nos tenemos que ir a estudios parciales, ¿no? Yo traigo un estudio de la Fundación Mafre que analizó 1.899 sentencias y que pone de manifiesto que que traumatología es la especialidad más reclamada, seguida de ginecología y obstetricia, de cirugía general y finalmente pues temas de medicina satisfactiva, ¿no? Medicina estética y odontología. Estos datos ya sí encajan con la imagen que podemos tener ahora de lo que es el panorama de las especialidades más reclamadas. Traumatología es una especialidad con un alto índice de reclamaciones, algunas de ellas con mucho impacto en cuanto a daños y con mucho impacto económico en cuanto a indemnizaciones, y luego está la estrella de las reclamaciones ahora mismo de especialidades de más riesgo y con reclamaciones de mayor impacto, que son las de obstetricia sobre todo, no tanto ginecología sino la obstetricia. Cualquier daño obstétrico genera una reclamación y genera una reclamación de mucho impacto. El coste económico medio de la indemnización en estas sentencias que se analizan en cirugía de traumatología está en torno a los 91.000 euros. Este importe de indemnización, que podía parecer un importe medio bastante aproximado, vamos a ver cómo con el nuevo baremo va a ser un importe que nos va a parecer casi anecdótico comparado con el panorama de indemnizaciones al que nos vamos a tener que enfrentar casi de manera inmediata. Otras especialidades que no están recogidas en el estudio, pero que a mí sí me gustaría trasladar, que son también muy reclamadas, sería la oftalmología, las urgencias y emergencias extrahospitalarias, ¿no? También hay bastantes temas de reclamación que no son propiamente derivados de defectuosa asistencia sanitaria, que serían riesgos de explotación, como consecuencia de caídas, golpes, etcétera, en los hospitales, y el reintegro de gastos en vía patrimonial, ¿no? Eso daría casi para una sesión específica. Y luego, sorprendentemente, situaciones que se reclaman poco o especialidades con poca reclamación sería anestesia. Anestesia es un ejemplo de cómo
aprendiendo de los errores se pueden cambiar las situaciones. Toda la responsabilidad sanitaria en los años 90 está construida en España sobre la base de sentencias que analizaban daños anestésicos. Y los anestesistas aprendieron que si no tomaban medidas estaban siendo condenados constantemente en los tribunales y con unas sentencias importantes. Y pasaron a implantar medidas de consulta preanestésica en todos los casos, de consentimiento informado en todos los casos, etcétera, y han pasado a ser una especialidad con reclamaciones, si hay alguna reclamación de importancia, es una reclamación grave, por el daño anestésico es un daño grave, pero no tienen la incidencia de reclamaciones que teníamos antes, y la mayoría de las reclamaciones por daño anestésico pues va ligado a daños en relación con la intubación, rotura de piezas dentales, etcétera, cosas que son relativamente de poca importancia. Llamar la atención, empezábamos la mañana diciendo que los errores de medicación están presentes como eventos adversos en todos los ámbitos asistenciales, en todos los estudios, etcétera, y sin embargo por errores de medicación no hay apenas reclamaciones. Hay muy pocas reclamaciones de errores de medicación. ¿Por qué? Pues porque probablemente los pacientes no se enteran del error de medicación que han sufrido. Yo recuerdo en un congreso de farmacia que me preguntó un asistente, estábamos hablando en una mesa de gases medicinales que no tenía nada que ver con responsabilidad sanitaria, y me decía una de las asistentes a la mesa, dice, si yo tengo noticia en mi servicio de farmacia hospitalaria de un error de medicación, ¿tengo obligación de comunicárselo al paciente? Es decir, el día que los pacientes se enteren de los errores de medicación, se dispararán las cifras de reclamación de errores de medicación. Por tanto, tenemos que mejorar, antes de que es necesario mejorar primero para evitar que esos errores de medicación causen daños y luego para evitar que antes de que empiecen a proliferar reclamaciones por errores de medicación, pues seamos capaces de introducir las mejoras necesarias. ¿Por qué se demanda? ¿Por qué se reclama? Porque no se asume socialmente el mal resultado. Esto no puede ocurrir. Es entendible en situaciones como, por ejemplo, la obstetricia, pediatría. Alguien busca alguna explicación, ¿no? Decía Siol en una mesa que hay determinados daños donde los familiares o los pacientes necesitan ver en un papel con un membrete de la Administración de Justicia una explicación de eso que ha ocurrido. Pero con carácter general, es verdad, es que no asumimos que hay un mal resultado como consecuencia de la enfermedad o del avance de la edad, etcétera, ¿no? Luego no se comunica el resultado, no se comunica el mal resultado, o no se comunica o se comunica mal. Muchas veces las reclamaciones están incentivadas por valoraciones de otros profesionales respecto a actuaciones de compañeros donde no se contextualiza en qué momento se hizo aquella actuación. ¿Quién le ha hecho a usted esto? ¿Quién le ha dicho a usted esto? Le estamos diciendo al profesional, al paciente o a la familia que tienen que reclamar porque previamente no le han atendido bien y los más listos somos nosotros que nos hacemos a partir de ese momento cargo de su problema. Errores en materia de información y de consentimiento. Casi todas las reclamaciones ahora mismo ponen de manifiesto errores en materia de información y de consentimiento. Y eso es algo que es fácilmente solucionable. Tenemos que mejorar la información y el consentimiento, a pesar de que ha habido avances muy importantes en la materia, pero falta transparencia, las limitaciones de acceso a la historia clínica. Hay una sentencia que me consta que va a comentar a continuación Sergio Gallego, que es una sentencia de la comunidad autónoma de aquí de Castilla-La Mancha, donde, bueno, pues los accesos a la historia clínica, si le decimos a un paciente que no le vamos a dar toda la historia clínica, a unos familiares que no le vamos a dar toda la historia clínica y que nos vamos a reservar parte de la historia o parte de la información, pues estamos incentivando también que haya reclamaciones. Y luego eso, lo que decía, ¿no? En los casos más graves, pues la gente busca explicaciones en los... Es distinto de por qué les reclaman, de por qué condenan. Las condenas están relacionadas fundamentalmente con errores en el diagnóstico, pero no tanto con el error del diagnóstico, que para la condena es necesario que sea un error grave, un error grosero, sino en la experiencia lo que se pone de manifiesto que lo que se acaba condenando es la ausencia de diagnóstico, el que el paciente, por ejemplo, en un servicio de urgencia salga sin un diagnóstico. Bueno, pues ¿cómo? Y luego a continuación el paciente tiene bueno, pues eso, un infarto. No, y sale del servicio de urgencias sin patología urgente y a continuación tiene un infarto y fallece. Bueno, pues ese tipo de situaciones pueden generar condenas. En los procedimientos quirúrgicos,
pues no hacer el seguimiento de las complicaciones que puedan ser normales en un procedimiento quirúrgico, por no hacer los tratamientos, por no hacer las pruebas necesarias para diagnosticar determinadas patologías o realizar las pruebas causando daños, no tener en cuenta antecedentes del paciente. Luego también empieza a haber muchas condenas por infracción de la lex artis formal, por infracciones en relación con los deberes de documentación y de información. Yo, como en materia de documentación Sergio se va a dedicar a continuación, pues tampoco, pero es verdad que hay muchas condenas donde han desaparecido documentos esenciales de la historia clínica, cuántos partogramas no aparecen, cuántas hojas de consentimiento no aparecen, pues sí se la dimos, pero lo mismo la guardamos también que no aparece. Es decir, ese tipo de situaciones acaban generando condenas. Y luego también en materia de confidencialidad y protección de datos estamos asistiendo, y lo va a tratar luego Sergio Gallego también, estamos asistiendo a condenas en los últimos años a profesionales que acceden indebidamente a historias clínicas de pacientes, que no están relacionadas con la asistencia, que no son profesionales que tengan encomendada la asistencia de esos pacientes y están accediendo a la historia clínica. Yo creo que está habiendo condenas, y condenas muy importantes, y tienen que ser de alguna manera un ejemplo para que cale en los profesionales que el acceso indebido a historias clínicas es una conducta de extrema gravedad y que puede tener consecuencias, hasta consecuencias privativas de libertad. Luego lo analizará en la siguiente sesión Sergio, pero yo creo que es algo a tener en cuenta. Y luego, en general, condenas a los profesionales, a profesionales sanitarios, hay pocas. Por tanto, esa presión del profesional que está realizando la actividad con miedo a tener una eventual reclamación que genere responsabilidad personal suya, es un miedo infundado, porque se hace bien la actividad, se ha mejorado mucho en materia de protocolización y estandarización de la asistencia, porque se ha avanzado mucho en materia de documentación y de información. Y luego también el profesional tiene que ser consciente de que, desde el punto de vista jurídico, el profesional que hace la actividad en un centro sanitario público, las posibilidades de incurrir en responsabilidades personales son muy bajas. ¿Por qué? Porque la responsabilidad en la mayoría de los casos va a ser una responsabilidad institucional, una responsabilidad del servicio de salud, y va a ser la Administración la que va a tener que reparar ese daño. Luego está el fenómeno de la pérdida de oportunidad, donde se ha permitido acotar desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista de la responsabilidad cuál es la participación que la actividad asistencial haya podido tener en el daño, en qué medida ese daño, ese retraso en el diagnóstico o ese retraso en el tratamiento ha privado al paciente de tener una expectativa de un mejor resultado, pero que no había ninguna garantía. Entonces, la pérdida de oportunidad yo creo que de alguna manera también ha sido un elemento jurídico determinante para limitar la responsabilidad de los profesionales. En materia, por ejemplo, la pérdida de oportunidad extingue la responsabilidad penal. Si somos capaces de darle a un juez argumentos para decir que la intervención de ese profesional solo le ha privado de una expectativa y ya no hay certeza de un nexo de causalidad entre la actuación del profesional y el daño causado, la responsabilidad penal queda extinguida. Y luego, porque bueno, ha mejorado mucho la especialización en defensa de profesionales y también en las periciales médicas. Por tanto, yo creo que es bueno que los profesionales sean conscientes de que su actividad puede generar daños, que eso puede tener repercusiones para ellos, pero no vivir con una presión que les pueda llevar a los profesionales a estar muy limitados y con miedo en el ejercicio de la actividad asistencial. Y ahora vemos cuáles son los efectos que tienen esos eventos adversos, no en relación a los pacientes, no en relación a los profesionales, sino en relación con la institución, ¿no? La responsabilidad institucional o las consecuencias institucionales del evento adverso. Los costes de la no seguridad podríamos distinguirlos entre costes directos para el paciente, que supondría pues, la prolongación de la estancia, las secuelas y la mortalidad. Desde el punto de vista del Sistema Nacional de Salud, pues, el aumento de días de hospitalización y recursos diagnósticos y terapéuticos, y desde el punto de vista de seguridad social,
pues el aumento de bajas laborales, incapacidades, etc. Y luego habría también unos costes indirectos desde el punto de vista de la organización, sería bueno, pues una disminución de la salud de la población, la limitación de los recursos disponibles que se podían dedicar a otras cuestiones, el tema que acabamos de analizar de las segundas víctimas y todos los recursos que hay que destinar a gastos de defensa e indemnizaciones. Desde el punto de vista de cuál es el coste de esta no seguridad o de no implantar medidas eficaces en materia de seguridad del paciente, me remito a dos estudios del Ministerio de Sanidad, uno del 2008 referido al 2005, que nos habla de unos 2.400 millones de euros de costes de la no seguridad desde el punto de vista asistencial, desde el punto de vista de procedimientos, de infecciones, errores de medicación, 2.400, no están contándose ahí gastos de defensa, gastos de suscripción de pólizas de seguros, etcétera, y esos datos actualizados nos lleva a unos 2.474 millones en el ámbito hospitalario de costes de la no seguridad y en pacientes no hospitalizados de 960 millones. Estaríamos hablando de unos costes de no seguridad de un 6% del gasto sanitario con datos del Ministerio de Sanidad, que es un porcentaje muy importante. Pero esos costes de la no seguridad, digo, los datos que acabamos de analizar, no están teniendo en cuenta una partida que ha sido una partida importante. Es verdad que si la comparamos con unos presupuestos de un servicio de salud, pues son partidas muy limitadas, pero que han tenido un incremento importante de los costes del aseguramiento, de esa transferencia financiera del riesgo sanitario que se ha generalizado en los sistemas de salud autonómicos. Todos los sistemas de salud autonómicos, a excepción de Canarias, suscribieron pólizas de seguros. El Insalud ya tenía un programa de seguro que se implanta como una demanda de los profesionales sanitarios a partir de los años 90, y ese programa de seguro se acaba consolidando y se acaba extendiendo con las transferencias sanitarias. Si uno analiza la progresión del incremento de los costes de las primas de los seguros, podría pensar que esto se ha disparado, ¿no? Que hemos llegado a unas cifras de primas de seguros que son unas cifras muy elevadas. Sin embargo, el resultado nos pone de manifiesto, el resultado de estas primas de seguros nos pone de manifiesto que las primas están resultando insuficientes, y vienen resultando insuficientes desde que se suscribieron las primeras pólizas. Todos los programas de seguro que se han ido implantando, a pesar de que inicialmente las primas pudieran parecer muy elevadas, son primas que se han manifestado como insuficientes. No han cubierto los gastos que han tenido que satisfacer las aseguradoras en materia de indemnizaciones. Y este fenómeno todavía se va a ver agravado por el nuevo baremo de autos de la Ley 35/2015, que entró en vigor el 1 de enero del 2016 y que prevé un incremento medio de las indemnizaciones en torno a un 15%. Si nos vamos al ámbito de segmentado por muerte, por secuelas o por lesiones, estaríamos en porcentajes en muerte un incremento por encima del 50% respecto a las indemnizaciones que ahora nos podían parecer importantes, o de un 35% en materia de secuelas. Estamos en un momento de incertidumbre de qué va a ocurrir, en el mercado de seguros de la responsabilidad civil sanitaria. Está claro que el incremento de indemnizaciones es algo que ya está ahí, ya se están empezando a ver las primeras reclamaciones cuantificadas con el nuevo baremo, y empezamos a hablar de cifras absolutamente desconocidas. Estamos pensando ahora en una indemnización muy elevada en nuestro sistema, en torno a 1.000.000, 1.200.000, es lo que se ha venido más o menos produciendo, ese daño en una asistencia obstétrica con una parálisis cerebral. Estábamos hablando 1.000.000, 1.200.000 euros, y eso era un siniestro punta para una compañía de seguros. Esas reclamaciones ahora mismo tenemos que pensar que ese mismo daño indemnizado y cuantificado con el nuevo baremo, que repito, se utiliza a título orientativo por los tribunales, estamos hablando de indemnizaciones que van a estar en torno a los 4 millones de euros. Estamos multiplicando por 4. El otro día estaba en un servicio de salud
y nos comentaban que habían recibido ya una primera reclamación por importe de 7 millones de euros. 7 millones de euros. 7 millones de euros y decían, no estamos pensando en que se pueda llegar a solucionar por debajo de los 2 millones de euros de ninguna manera. Entonces, estamos en un escenario radicalmente distinto donde se pone de manifiesto que las primas contratadas para indemnizar los daños que se reclamen y se indemnicen con posterioridad a 1 de enero del 2016 y quién sabe si al ser a título orientativo con carácter retroactivo, porque el juez puede considerar que la orientación que le está dando la Ley 35/2015 es más adecuada, la actual, que la que le podía dar el baremo anterior. Entonces, estamos hablando de un cambio radical en las cuantías de las indemnizaciones. Parece que ni los particulares, ni las administraciones, ni las empresas están en condiciones de asumir los incrementos de primas directos que serían necesarios para hacer frente al cálculo actuarial de cuánto tengo que incrementar las primas para hacer frente a esas indemnizaciones. Entonces, si no se pueden asumir directamente los incrementos de prima que son necesarios para multiplicar por 4 las indemnizaciones o por 5 las indemnizaciones, ¿qué es lo que va a ocurrir? Ahí, ¿cuál va a ser el comportamiento de las compañías de seguros? ¿Cuál va a ser el comportamiento de los servicios de salud? Pues es un fenómeno poco claro ahora mismo y no podemos saber, ¿no? Se está planteando como alternativa una subida progresiva de primas en torno a un 15, un 20% anual, o bien vamos a mantener el esfuerzo que tienen que hacer las administraciones sanitarias para transferir el riesgo, pero vamos a tener que rebajar las coberturas, vamos a tener que rebajar los límites de indemnización por víctima, por siniestro, por anualidad. Lo que está claro es que al mismo precio no se pueden seguir comprando esa misma transferencia de riesgo porque ese riesgo se ha multiplicado. Entonces, si mantenemos el precio, habrá que quitar coberturas o habrá que limitarlo, habrá que reducir los límites, etcétera. Os traigo un panorama de cuál es el mapa actualmente de servicios de salud y compañías de seguros, ¿no? Durante muchos años, como todos sabéis, Zurich ha liderado el mercado del aseguramiento en materia de responsabilidad civil sanitaria de administraciones públicas y actualmente Zurich está presente en Andalucía, en Madrid, en Cataluña, en Asturias, en Baleares y en Cantabria. Hubo dos compañías de seguros que hicieron una entrada en el sector asegurador de servicios públicos de salud, que fueron Berkeley. Berkeley actualmente está solo en La Rioja. Mapfre hace relativamente poco, hace 3-4 años, volvió al sector del seguro sanitario, que lo había abandonado a partir del año 2000, y actualmente mantiene pólizas en Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Aragón. Luego Segurcaixa es una aseguradora que está presente en este momento en Galicia, en Ingesa, que es Ceuta y Melilla, en Castilla y León, en Navarra, lleva también la póliza de la sanidad militar, en Valencia cubriendo solo la responsabilidad civil derivada del delito, en Navarra y en el País Vasco. Y luego hay una compañía de seguros que todavía no tiene suscrito una mutua de seguros, que todavía no tiene suscrito ningún servicio de salud, que acaba de llegar al mercado español, que es una compañía francesa, SAM, que es una compañía que tiene un sello de identidad muy relacionado con el objeto de esta primera presentación, que apuesta por la gerencia del riesgo y por ajustar las primas en función del esfuerzo que hace cada asegurado para mejorar su riesgo sanitario. Permite incrementar. En este panorama de incertidumbre en cuanto a indemnizaciones, incremento de indemnizaciones, incertidumbre de cómo vamos a ser capaces, pues está por ver cuál va a ser el comportamiento de las distintas compañías, de los distintos servicios de salud, etcétera. En cuanto a las primas, nos estamos moviendo en primas de servicios de salud que van de los 300.000, pongo ahí 10 millones, pero ahora mismo no hay ningún servicio de salud que esté pagando hubo el Servicio Andaluz de Salud y creo que el Servicio Madrileño llegaron a pagar en su momento 10 millones de euros de primas,
pero ahora mismo todas las primas están por debajo de los 10 millones de euros en esos servicios, que son servicios muy amplios, ¿no? Entonces nos movemos entre los 300.000 y por debajo de los 10 millones, y luego los límites por víctima fueron creciendo y han ido creciendo casi regalados, porque nunca se llegaba con el baremo a esos límites. Yo podía poner un límite de indemnización por víctima de 10 millones porque sabía que con el baremo de autos anterior no iba a salir nunca 10 millones, con lo cual estaba poniendo 10 millones, pero realmente el riesgo que estaba cubriendo pues era de 1.200.000, los casos punta, ¿no? Pero ahora no. Es que ahora vemos que con el nuevo baremo esos límites de indemnización por víctima pueden llegar a cumplirse. Por siniestro también los límites están en torno a los 3 millones y los límites por anualidad en torno a los 10 millones de indemnizaciones por anualidad, ¿no? De límites de indemnización por anualidad. Entonces, en esta tormenta perfecta que se produce como consecuencia del incremento de las indemnizaciones con el nuevo baremo, pues tenemos que buscar una solución. El mercado acabará buscando una solución que pasa o bien por una subida de primas o por una subida directa de primas. Yo creo que no es posible desde el punto de vista presupuestario, que va a ser difícil pues multiplicar por 2 las primas que están pagando los servicios de salud o por 3, revisar los límites, habrá que actualizar los límites al alza o a la baja en función de qué es lo que se quiera cubrir, si quiero cubrir la frecuencia o si quiero cubrir la intensidad. Quiero solo cubrir los siniestros de más intensidad, los de 7 millones de euros, pues me tengo que ir a unos límites más altos. Bien, eso, bajar las coberturas, tener que quitar algunas coberturas que se han ido introduciendo en los últimos años o incrementar las franquicias. No quiero cubrir muchos siniestros, voy a poner franquicias altas para no tener mucha frecuencia de reclamaciones y me voy a ir a cubrir los siniestros más importantes. O bien, que se vuelve a hablar ahora del tema del autoseguro como solución para no tener que hacer una transferencia del riesgo sanitario, transferencia financiera del riesgo sanitario. El tema del autoseguro lo veníamos ayer comentando en el tren, Sergio y yo. El tema del autoseguro solo pues probablemente se quede corto y deje a los profesionales un poco desprotegidos, a esas segundas víctimas los deje desprotegidos frente a eventuales denuncias, ¿no? Y yo creo que pasaría necesariamente ese fenómeno de autoseguro por una mezcla de cobertura de la responsabilidad civil derivada del delito, que es el modelo que ahora mismo, en cuanto a la póliza que tiene suscrito el Servicio Valenciano, no el fenómeno del autoseguro, pero bueno, es algo que seguro que se vuelve a estudiar, el fenómeno del autoseguro, y habrá que buscar esas soluciones. Desde el punto de vista del efecto que tiene los eventos adversos en las organizaciones, están los riesgos reputacionales, evidentemente, ¿no? La exposición mediática, evidentemente, es muy distinta a la exposición mediática de un evento adverso muy grave en un servicio público que en una institución privada, un hospital privado, una clínica privada. Con un evento adverso muy grave pues puede tener consecuencias en su cuenta de resultados que sean definitivas y que le lleve al cierre. Pero en un servicio público, pues bueno, pues también tiene un riesgo reputacional, ¿no? Que el aparecer en los medios de comunicación y estar un poco con esa valoración negativa de pacientes y de ciudadanos también es algo a tener en cuenta. Luego, la responsabilidad patrimonial sanitaria supone que son las instituciones públicas las que hacen frente a la reparación económica del daño con esa transferencia financiera del riesgo que acabamos de ver, y lo acaban pagando las compañías de seguros. Y en sanidad privada también se observa que cada vez más las aseguradoras de prestaciones sanitarias o las clínicas o los hospitales también son responsables del daño que causan los profesionales en esos centros. Durante muchos años las sentencias venían excluyendo la responsabilidad del centro porque decía, bueno, no, yo lo que hago es simplemente un arrendamiento de la consulta o un arrendamiento del quirófano, no tengo nada que ver. O los cuadros médicos de las aseguradoras pues decían, no, yo pongo en el cuadro médico esto, pero la responsabilidad es siempre del profesional que causa el daño. Cada vez más las sentencias ponen de manifiesto que esas compañías
también son responsables como consecuencia de la elección o de la selección que hacen de esos cuadros o de los medios que ponen a disposición de los profesionales que llevan a cabo la asistencia. Hecho este panorama, parece que el derecho es parte del problema, ¿no? Hablando de la seguridad del paciente, del fenómeno de la responsabilidad, parece que el derecho es parte del problema. Aquí os traigo esta viñeta, ¿no?, de dos niños jugando a los médicos, y el niño le dice, jugamos a los médicos, y la niña le dice, vale, jugamos a los médicos, pero yo soy un abogado y tú tienes un problema de malpraxis, ¿no? Bueno, pues forma parte de lo que es algo cotidiano. El derecho forma parte se ha introducido en la actividad asistencial y en las consecuencias de esa actividad asistencial, pero también vamos a ver que el derecho puede ser parte de la solución para mejorar la seguridad del paciente. ¿En qué medida creo que es el derecho útil para mejorar la seguridad del paciente? Es útil porque el derecho permite fijar un marco normativo para mejorar la seguridad del paciente, para desarrollar políticas de seguridad del paciente y mejorar la calidad de la asistencia. Vamos a hacer un paseo rápido de titulares de cuáles son las leyes, las normas que nos permiten reforzar las políticas de seguridad del paciente. En la Ley General de Sanidad encontramos una apuesta de nuestro modelo sanitario por políticas de calidad y de seguridad del paciente. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del 2003 también tiene un desarrollo importante en materia de calidad y de seguridad. La Ley General de Salud Pública del 2011, también encontramos una apuesta por la seguridad y la calidad en la Ley 41/2002, el Real Decreto Ley de Tejidos Humanos del 2014, el Real Decreto de Transfusión y Hemoderivados, el Real Decreto reciente de ensayos clínicos, el Real Decreto 1090/2015, ensayos clínicos, que entra en vigor en 2016, la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento, que ha sido refundida con el Real Decreto Legislativo de 1/2015, y en materia de sistemas de notificación de eventos adversos, Paradigma, el sistema de farmacovigilancia. Luego veremos brevemente sistemas de notificación o problemática de los sistemas de notificación. Los sistemas de notificación en nuestro país funcionan y vienen funcionando hace mucho tiempo. En farmacovigilancia funcionan. ¿Por qué no somos capaces de que los sistemas de notificación de eventos adversos se generalicen en otros ámbitos que no sean la farmacovigilancia? Pues es una cuestión a resolver. Luego, desde el punto de vista del Ministerio, aunque no son propiamente normas jurídicas, pero también se apoyan esas medidas de seguridad del paciente en la Estrategia 8 del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud o en la Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud, que me refería al principio de la exposición, del 2015 al 2020, ¿no? Ahí encontramos apoyos para la seguridad del paciente, para desarrollar e implantar medidas de seguridad del paciente. A nivel europeo, pues la recomendación del Consejo de Europa del 2009 en materia de seguridad del paciente, con el tema de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, la Red Europea de la Unión Europea para la Seguridad del Paciente y la Calidad de la Asistencia, la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de ensayos clínicos, que es lo que motiva o impulsa la reforma del Real Decreto de Ensayos Clínicos al que me he referido anteriormente, y el panel de expertos de la Comisión Europea sobre calidad y seguridad del paciente, del que forma parte el ponente que viene esta tarde a hablar, el exconsejero de Sanidad al que me he referido anteriormente. Es uno de los miembros, el representante español en este panel de expertos en materia de calidad y seguridad del paciente. Entonces, bueno, vemos que el derecho nos da un marco de referencia para el desarrollo, la implantación de políticas y estrategias en materia de seguridad del paciente. Pero también desde el derecho podemos impulsar, crear un estado de opinión adecuado para introducir o promover reformas legales necesarias para el desarrollo de las políticas de seguridad del paciente. En materia de sistemas de notificación de eventos adversos, me remito a un libro que se hizo con la colaboración del SESCAN,
que lo que hacía era analizar los sistemas de notificación de eventos adversos y ponía de manifiesto cuáles eran los problemas legales que había en España para el desarrollo de los sistemas de notificación. Y hacía una propuesta del eje Ferenda para mejorar los sistemas de notificación y hacer que fuera posible esa generalización de la notificación de los eventos adversos. El desarrollo de los eventos adversos, de los sistemas de notificación de eventos adversos, yo creo que tiene una parte importante de por qué no se acaban desarrollando los sistemas de notificación de eventos adversos, va ligado a los problemas del marco normativo en el que se desarrollan en nuestro país los sistemas de notificación. Hay dos vertientes en los sistemas de notificación: analizar cuál es la posición del notificante y analizar la posición de los que estudian las notificaciones de eventos adversos. Y lo que se pone de manifiesto es que los que notifican y los que analizan tienen cierto riesgo legal si tenemos en cuenta las leyes procesales y las obligaciones que les imponen las leyes procesales, tanto la Ley de Enjuiciamiento Criminal como la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se les obliga a denunciar a aquel que tenga conocimiento de la comisión de un delito, o la obligación de declarar que tendrían aquellos que hubieran notificado o aquellos que hubieran analizado las notificaciones. Yo, este año, en una jornada de seguridad del paciente de la Fundación Mafre, en la conferencia inaugural, puse de manifiesto esta problemática legal y luego en el turno de preguntas me dijo alguien si yo tenía conocimiento de algún tipo de denuncia o algún tipo de problemática legal de los que están en los núcleos que analizan las notificaciones de eventos adversos que hubieran tenido que ir a declarar. Y dije, yo en este momento no lo conozco, no sé si hay, pero el riesgo legal existe. Luego en el café, cuando termina la conferencia, se me acercan dos responsables de calidad de un hospital y me informan de que han sido citadas a declarar como testigos en relación con eventos adversos que han tenido oportunidad de analizar. Con lo cual, antes de esa conferencia yo no lo sabía, ahora sí lo sé, lo transmito. Y es algo que hay que tener en cuenta. No digo que es para que entremos en pánico, pero que es algo que se puede mejorar, Bueno, pues el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a aquel que tenga conocimiento de la comisión de un delito a denunciarlo, y hay tipos agravados para profesionales sanitarios y empleados públicos, lo cual es algo que hay que tener en cuenta. Y luego establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Enjuiciamiento Civil la necesidad de ir a declarar cuando sean citados como testigos, con lo cual es algo que está ahí. El que esté en un núcleo de seguridad analizando eventos adversos puede ser llamado a declarar. Un poco lo que yo decía antes, no tenemos deslindado en nuestro derecho claramente lo que es el trabajo que hacemos para mejorar la seguridad del paciente de lo que es el ámbito de la responsabilidad y de la reparación del daño. ¿Qué pasa en derecho comparado? En derecho comparado nos encontramos con sistemas que sí protegen al notificante y al que analiza, como son el sistema danés, el australiano o el de Estados Unidos, con distintos matices. En Dinamarca hay un blindaje total, toda la información que se obtiene en materia de seguridad del paciente no puede ser utilizada en el ámbito de la responsabilidad. En Estados Unidos hay un blindaje parcial y en Australia la información tiene también una limitación de utilización en el ámbito de la responsabilidad y no es susceptible de uso público jurisdiccional. En Reino Unido o en Suecia los sistemas de notificación son sistemas estatales que no están regulados por ley, y luego en Holanda, como ocurre en España, pues no hay protección. Otra reforma legal que se podría plantear y que puede ser útil en mejorar la seguridad del paciente desde el punto de vista de facilitar que nos centremos en mejorar la seguridad y que se den vías de solución, de reparación del daño más rápido, serían los sistemas de mediación. Los sistemas de mediación, ya tenemos un servicio de salud, el Servicio Murciano de Salud, que tiene una oficina de mediación, arbitraje y conciliación en el servicio de salud. Bueno, pues es una fórmula que está en una fase inicial,
en lo que yo tengo conocimiento, bueno, pues el servicio ha hecho una apuesta decidida por este modelo de solución rápida de conflictos, donde sientan a la compañía de seguros con el perjudicado y hay un mediador que busca ese punto de encuentro para buscar una solución. No judicializamos el tema, reparamos el daño y nos centramos en mejorar la seguridad del paciente. Pues esto es otra reforma en la que podemos avanzar para mejorar la seguridad del paciente desde el derecho. En cuanto, luego, aprender de los errores. Y para saber cuáles son los errores, decíamos, ¿cuáles eran los motivos de condenas? Y los veíamos antes. Vamos a analizar la experiencia que tenemos de los casos que están siendo analizados por los tribunales para aprender por qué nos condenan e implantar las medidas correctoras. Hablábamos ayer en el viaje, no puede ser que en un colegio público un niño fallezca porque se caiga una portería y esperemos a que se vuelva a caer otra portería un año después o unos meses después. Vamos a anclar las porterías y si no, no hay porterías. Pues vamos a trasladar eso al ámbito sanitario. Vamos a ser capaces de aprender de cuáles son los motivos de condena más frecuentes, cuáles son aquellos daños que los tribunales consideran que son daños que hay que reparar porque hay un elemento de antijuridicidad, porque son daños causados con una mala práctica, etcétera, y vamos a aprender de ello para evitar que se repitan. Y hemos visto que la evitabilidad en el ámbito de la hospitalización está cerca del 50%, que la evitabilidad en el ámbito de la primaria está en torno al 70%, que la evitabilidad en servicios de urgencia está en torno al 70%, y lo que no puede ser, fijaos, la importancia que tiene ahora apostar y aprender de esos errores para hacer sostenibles los temas de la suscripción de las pólizas de seguros. Si no somos capaces de reducir los riesgos y de reducir los daños, el sistema de reparación de daños que tenemos ahora con el nuevo baremo de tráfico va a hacer insostenible el modelo. Entonces, es un estímulo. Si nos sube mucho la luz, nos preocupamos de apagar luces, pues nos han subido mucho las indemnizaciones, aunque solo sea desde el punto de vista económico, vamos a tratar de contener el gasto en materia de indemnizaciones, en materia de suscripción de pólizas. Entonces, vamos a aprender de esos errores, ¿no? Y decíamos, ¿por qué están condenando? Y decíamos, se condena mucho por defectos de información y de consentimiento. La mayoría de las reclamaciones tienen fallos de información. Yo esto es una visión personal. Creo que el tema del consentimiento informado se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Yo creo que se está haciendo una aplicación muy formalista del consentimiento informado y se están exigiendo, pues, prácticamente la única manera de garantizar, y no en todos los casos, que no va a haber una condena por defectos de información, es que el daño concreto que se ha sufrido esté recogido expresamente en la hoja de consentimiento. Incluso en esos casos, ni siquiera está garantizada que no haya una condena. Yo tengo una sentencia que se informaba específicamente del riesgo de perforación en una colonoscopia, se produce una perforación y se condenó porque el consentimiento informado no explicaba cuáles eran las consecuencias de la perforación. Y era un riesgo específico, donde informaba específicamente del riesgo que se había concretado y a partir de ahí se buscó cuál era la estrategia, o sea, cuál era el déficit de información. Usted no ha explicado que una perforación requiere una nueva cirugía, que requiere un alargamiento de la estancia, que requiere... También hubo condena o hay condenas cuando los consentimientos son específicos. La información y el consentimiento integran la lex artis como la documentación, integran la lex artis de los profesionales. Yo creo que la información asistencial, voy a ir rápido en materia de información porque me consta que esto lo habréis manejado, pero en materia de información asistencial creo que está habiendo un exceso de formalismo en la interpretación por parte de los tribunales. La información asistencial es una información para la toma de decisiones. Yo informo a un paciente para que pueda decidir sobre la propuesta de tratamiento que le estoy haciendo. No es una información por la información, no tiene sentido que informe a alguien que ya conoce los riesgos. Hay situaciones donde, dice, si es que
me están condenando por un déficit de información y el destinatario de la información tenía una información privilegiada de cuáles eran los riesgos y tomó la decisión sabiendo cuáles eran los riesgos. El hecho de que no se haya suscrito un consentimiento informado no quiere decir que no tenga la información. La información no es formalista, es una información finalista para la toma de decisiones. Y el consentimiento informado es esencialmente verbal, salvo los casos tasados por la ley. Y parece que hemos convertido la parte en el todo y si no se cumple ese requisito tan formal, pues hay un déficit de información. Para mí lo esencial es analizar en el caso concreto si se ha vulnerado o no la autonomía de la voluntad. Entonces, el paciente informado, aunque no se haya suscrito el consentimiento, no se ha producido una vulneración de la autonomía de la voluntad porque conocía los riesgos que asumía sometiéndose al procedimiento. El tema del consentimiento informado es un tema de prueba, el consentimiento informado por escrito. Y luego, la sentencia esencial en la materia, la del Tribunal Constitucional, la sentencia 37/2011, pues pone de manifiesto que la vulneración del consentimiento informado, la infracción, puede suponer una vulneración de un derecho fundamental a la integridad física. Si analizamos, decimos, vamos a aprender de las sentencias, de lo que nos están diciendo las sentencias en materia de déficit de información y de consentimiento. Bueno, pues consentimientos defectuosos o inexistentes en la jurisprudencia, pues podemos encontrar muchísimos, ¿no? Yo traigo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 30 de noviembre del 2010, donde la información oral en una cirugía, pues evidentemente es uno de los casos tasados donde es necesario consentimiento por escrito, pues información oral, no se acredita el consentimiento, no hay consentimiento por escrito, se condena. El consentimiento genérico, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 2014, en una extirpación de páncreas, pues un consentimiento genérico que podría valer para cualquier otro procedimiento, pues es motivo de condena. También es motivo de condena una información insuficiente en relación con una mamoplastia en esta sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 2015. ¿Consentimientos válidos? Pues aquellos donde el riesgo está descrito específicamente. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia del 2013 en una hernia, donde se especifica cuáles son los riesgos concretos que se acaban luego materializando. No informar del riesgo infrecuente. Aquí sí que nos encontramos con hay jurisprudencia muy contradictoria. Hay sentencias que exigen informar del riesgo infrecuente y hay otras sentencias que dicen que el riesgo infrecuente puede hacer que la asistencia sea insoportable tanto para el que tiene que informar como para el que tiene que consentir ese procedimiento. Y luego también se están considerando válidos cuando no hay un consentimiento informado y no hay alternativas. Encontramos jurisprudencia que da validez a esa situación, pero depende también de criterios específicos que puedan manejar tribunales concretos, ¿no? También se da validez a los consentimientos o a la información cuando la información, aunque no haya un consentimiento escrito, se puede deducir de indicios o resulta de la historia clínica. Cuando el tema de la información, los límites de la información, no es necesario informar de todos los riesgos y específicamente de los riesgos más infrecuentes, se está dando validez a ese tipo de situaciones, aunque, insisto, hay mucha jurisprudencia contradictoria en la materia. Y luego la información, aunque no haya un consentimiento específico, resulta que se puede acreditar que el paciente tiene una información, ha venido teniendo una información constante y gradual en relación con su proceso y la toma de decisiones. La sentencia del Tribunal Constitucional a la que me refería antes pone de manifiesto la necesidad de motivar mejor la sentencia en relación con la información y el consentimiento, porque estamos hablando de una posible vulneración de un derecho fundamental y el doble carácter de garantía que tiene el consentimiento tanto para pacientes como para los profesionales en la medida que legitima el acto médico. En materia de información, por tanto, información y documentación integra la Lex Artis en el mismo plano que la Lex Artis material. Lo esencial, en mi opinión, es la realidad de la información, que no se haya producido la vulneración de la autonomía de la voluntad. La falta de información y de consentimiento es un problema de prueba, fundamentalmente, afecta a la carga de la prueba. La doctrina en materia de si debe o no extenderse a riesgos infrecuentes en el Tribunal Supremo es contradictoria, encontramos sentencias en los dos sentidos.
Y luego yo creo que esa interpretación formalista que se viene haciendo en materia de consentimiento, yo creo que es perjudicial para profesionales, es perjudicial para pacientes. Brevemente, en materia de errores de medicación, decía, no se reclaman muchos, pero hay mucha incidencia de eventos adversos en materia de errores de medicación. Traigo 2 sentencias solo. Una sentencia de un juzgado de lo penal de Ferrol, se aplica a un recién nacido Metergin, que es un antihemorrágico, causándole la muerte al recién nacido. Y aquí es una sentencia sorprendente porque hace responsabiliza a la institución del error en la administración. Dice que es el haber permitido que en un servicio especializado entre personal de enfermería no debidamente adiestrado, que no se puede imputar la responsabilidad personal al que administra el producto antihemorrágico y que es una responsabilidad institucional. Y luego tenemos muchas sentencias, encontramos bastantes sentencias en materia de preparación de citostáticos, donde hay una responsabilidad compartida tanto de farmacéuticos, de enfermeras, en este caso de farmacéutico, de enfermería, pero también encontramos bastantes sentencias donde la responsabilidad afecta también al prescriptor. Error en la dosificación, error en la preparación o error en la vigilancia cuando se está administrando. Veíamos que muchos eventos adversos estaban relacionados con las infecciones nosocomiales, infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, o las infecciones hospitalarias o las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Aquí sería la doctrina de los riesgos del desarrollo y se produce una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Yo creo que aquí hay un punto de mejora importante y se viene la experiencia en materia de infecciones nosocomiales en tribunales, es una experiencia, yo creo que es para que nos lo hagamos mirar todos, ¿no? Nos lo hagamos mirar los profesionales del derecho que trabajamos en estos temas, como los jueces y magistrados y también los peritos. Porque si yo no puedo reducir a cero el riesgo de infección, no se me puede hacer responder de las infecciones que se provoquen si yo demuestro que he puesto todos los medios de prevención de infecciones. Y tenemos que ser capaces de demostrar eso. Lo que no puede ser es que con la doctrina de los riesgos del desarrollo los jueces sigan preguntándole al germen, enséñeme su carnet de identidad, y si es de dentro del hospital, o si es de dentro del centro de salud, o si es de algún producto que haya intervenido en la asistencia, indemnizo, y si es de fuera, no indemnizo. Esto no es un tema de caso fortuito, es un tema de fuerza mayor. Si yo no puedo evitarlo, no tengo que responder. Y se siguen produciendo sentencias como la que pongo aquí del Juzgado de lo Contencioso de Pamplona, donde se hace referencia a que algo falló. Como que algo falló. Si yo tengo puesto todas las medidas de prevención y eso no me permite reducir a cero el riesgo de infección, yo no debo responder. El tema del checklist, los errores que se producen en sitios quirúrgicos, el tema de las listas de verificación. Aquí la Organización Mundial de la Salud en 2008 elabora un manual o una lista de verificación que plantea 3 momentos: antes de la incisión, antes de la inducción anestésica, antes de la incisión y antes de la salida del quirófano, con unos ítems que hay que ir verificando para evitar que se produzcan errores en el ámbito del quirófano. Si vemos el Plan Nacional de Calidad del Sistema Nacional de Salud y la Estrategia 8 pone de manifiesto que tiene que haber un compromiso de los servicios de salud de las comunidades autónomas para mejorar la seguridad de los pacientes en 8 áreas. De esas 8 áreas, 7 de esas 8 áreas son en el ámbito del quirófano. Por tanto, es un punto crítico en materia de mejoría de seguridad del paciente. Los errores en sitio quirúrgico, son errores graves, muy difíciles de defender, que en la mayoría de los casos, si yo me he confundido de rodilla, me he confundido al final es que es casi una condena asegurada, no hay manera de defender eso. Si somos capaces de implantar los listados de verificación quirúrgica en nuestros quirófanos, tendremos menos reclamaciones, habrá menos procesos judiciales
y habrá más elementos para defender que la prestación quirúrgica se hizo correctamente. ¿Por qué no se utilizan? ¿Por qué no se generalizan las listas de verificación quirúrgica? No hay una norma jurídica que lo imponga, y si no hay una norma jurídica que lo impone, bueno, pues nos lo planteamos con más calma, con carácter general. Yo creo que falta un compromiso claro de administraciones y de los profesionales para la implantación de las listas de verificación quirúrgica. Hay que mejorar bastante las listas de verificación, la cultura de seguridad, y los intentos de implantación que se han hecho no han contado con el consenso de los profesionales, que yo creo que es un tema a mejorar. Si analizamos cada una de las situaciones de sentencias que se podrían, condenatorias que se podían haber evitado si se hubieran llevado a cabo las verificaciones del checklist en los distintos momentos, antes de la anestesia, los marcados de las zonas quirúrgicas a intervenir, pues hubieran evitado sentencias de errores en el lado quirúrgico en el que se interviene. 2 sentencias de error en la prótesis de rodilla, he puesto una prótesis de rodilla en la pierna que no correspondía. Ahí la defensa es decir, bueno, es que la gonartrosis afectaba a las 2 rodillas ya, pero yo había firmado un consentimiento para que usted me operara a la derecha y me operara a la izquierda. Entonces, bueno, pues las defensas ahí son muy limitadas. En el momento antes de la inducción anestésica, pues la verificación antes de la incisión, la verificación de la profilaxis antibiótica. También encontramos sentencias por déficit de profilaxis antibiótica. Antes de que el paciente salga del quirófano, por el tema de contagios erróneos de gasas y olvidos de material quirúrgico. Aquí es verdad que antes estaba como muy deslindado, ¿no? Si era de instrumental quirúrgico, de cuerpo extraño que se quedaba, pues era de responsabilidad del instrumentista, y si eran gasas tal, pues del circulante. Y ahora se ha democratizado mucho la responsabilidad en materia de olvido de gasas, y entonces dicen, en el contaje de gasas puede que se haya producido un error en el contaje inicial o un error en el contaje final. Entonces, como no puedo saber cuál de los profesionales fue el que contó mal, pues la responsabilidad es de los dos. Digo que antes estaba muy deslindado y ahora es verdad que la mayoría de las sentencias se vienen moviendo en ese sentido. En materia de los checklists, yo creo que la implantación y la generalización del checklist mejora la seguridad del paciente y mejora la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios. Yo creo que la solución no pasa porque haya una norma jurídica que imponga el checklist, que hay que mejorar la cultura de seguridad, que imponerlo sin el consenso de los profesionales. En esta comunidad hay un experto en seguridad del paciente en el área quirúrgica que, hasta donde yo sé, sigue en el Hospital de Ciudad Real, que es Ricardo Pardo, que me consta que trabaja y viene trabajando, bueno, pues por difundir este tipo de prácticas seguras en los quirófanos, y que yo creo que es algo a tener en cuenta. Yo creo que la solución pasa por el impulso de sociedades, de la Asociación Española de Cirugía, de ir concienciando a los profesionales y que los profesionales vean la lista de verificación como una herramienta útil. Yo creo que hay algo, voy mal de tiempo y traía 2 vídeos. De los 2 vídeos, uno es muy largo, ya no da tiempo a ponerlo, pero yo creo que los profesionales ven que la lista de verificación quirúrgica es algo casi grotesco, ¿no? ¿Por qué voy a tener que hacer todas esas comprobaciones si yo ya conozco a los que están en el quirófano, ya he hecho todas las verificaciones? Y vamos a ver cómo se pueden producir situaciones que, si no se verifican antes de la cirugía, pues pueden causar daños. Luego no encontramos resoluciones judiciales que hagan un tratamiento del checklist porque no está generalizado, ¿no? Yo creo que el checklist evita condenas por errores en la identificación de pacientes, por cirugías en sitio erróneo, por faltas de consentimiento. Yo tengo alguna experiencia de responsabilidad derivada como consecuencia de la implantación de un checklist, donde se verifica que hay consentimiento, pero en procedimientos múltiples solo se verificó que existía uno de los consentimientos y no existía consentimiento para el segundo procedimiento, con lo cual el checklist me permitía estar tranquilo en el sentido de que había consentimiento, pero tenemos que adaptar los consentimientos a cada situación concreta, ¿no? Errores en la programación quirúrgica son evitables también con los checklists, falta de profilaxis antibiótica en los casos en los que proceda, errores de contagios de gasas y abandonos de cuerpos extraños. Yo creo que todo esto se puede evitar con la implantación de los checklists.
Por tanto, para concluir, el derecho es una herramienta indispensable en materia de seguridad del paciente, permite establecer un marco normativo de referencia para consolidar la seguridad del paciente y la calidad de la asistencia, permite promover reformas necesarias para mejorar esa seguridad del paciente. Hemos visto dos ejemplos con los sistemas de protección de los sistemas de notificación de eventos adversos y la mediación. Permite aprender de los errores a través de aquellas sentencias que nos dicen cuáles son las infracciones del ex artis que podemos mejorar y que podemos evitar para que no sigan proliferando ese tipo de sentencias y ese tipo de prácticas. Las estrategias de seguridad del paciente, en mi opinión, la solución no es que las imponga una norma. Y vuelvo a lo que era el mensaje inicial. No podemos mantenernos todavía con los mismos criterios que se vienen manejando, que se empezaron a manejar cuando se implantaron las primeras experiencias en materia de seguridad del paciente. Es preciso pasar de esa seguridad del paciente 1.0, que es la organización donde todavía estamos en el momento inicial y llevamos 15 años de recorrido en materia de seguridad del paciente. Tenemos que pasar claramente a la seguridad del paciente 2.0, que es implantar medidas de seguridad del paciente en los procesos, materializar las estrategias de seguridad del paciente en los procesos asistenciales concretos, identificar los procesos críticos e implantar medidas correctoras que permitan reducir los eventos adversos y, finalmente, como objetivo, llegar a una seguridad del paciente 3.0, que sería una seguridad del paciente individualizada por género, edad, segmentos de población, etc. Con eso terminaría lo que es la intervención.